Ministerios Evangelísticos Visión de Fe presenta al pastor licenciado Luis Alberto Palacios con el programa Consejo, Verdades Bíblicas, un programa de bendición para tu vida espiritual. Bienvenidos. Gloria a Dios. Quiero que me acompañen, hermanos, a la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, en su capítulo 2, versículos 14 y 15, por favor. Filipenses 2, versículos 14 y 15. Si está conmigo, me indica, por favor, con un amén. ¿Estamos ahí, hermanitos? Filipenses 2, 14. Dice la palabra del Señor: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, escuche esto, resplandecéis como luminares en el mundo. Voy a leerlo una vez más, hermanos. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Que el Señor nos bendiga por medio de su palabra, hermanitos amados. Definitivamente, cuando venimos a Cristo, entramos a una etapa de vida nueva. Eso es lo que comporta el Evangelio, una vida nueva. Hay cambio o cambios en plural cuando venimos a los pies de Cristo, y la palabra nos da ejemplos muy fuertes de ese tipo de transformación. Por ejemplo, un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, que fue cambiado y convertido en el apóstol Pablo, usado para llevar el mensaje poderoso del evangelio a las naciones. Y así puedo mostrarles a un sinfín de personajes que fueron expuestos a la luz del evangelio, y el evangelio los transformó. ¿Por qué digo esto? Porque es necesario que experimentemos nosotros un cambio de naturaleza, escúcheme bien, que nos haga diferentes a las personas que están en el mundo, a los que no conocen a Cristo, porque están ellos bajo una naturaleza de oscuridad, están bajo una influencia de tinieblas, pero la palabra dice que cuando venimos a Cristo hubo un traslado, nos sacaron de las tinieblas y nos trajeron a la luz admirable del Señor Jesucristo. Y por eso es que las epístolas apostólicas, las de Pablo, las de Pedro, las de Juan, tienen un énfasis interesante en cuanto al cambio de naturaleza. Y es curioso que si usted analiza cada epístola, tiene un porcentaje muy elevado del aspecto conductual. O sea, el evangelio, cuando transforma, lo hace poniendo conductas diferentes a las que tiene el mundo. Y aquí tenemos el ejemplo de Filipenses 2:14, que recomienda y dice claramente que hagamos todo sin murmuraciones y contiendas. Y me sorprendió lo que dice a continuación, hermanos, porque es un lenguaje tan categórico, es un lenguaje tan claro, pero muchas veces no lo comprendemos. Por eso hay que hacerle un análisis exhaustivo a la palabra para poder sacarle el mayor provecho, para poder extractar las verdades que nos van a cimentar en la fe y que nos van a permitir crecer en el evangelio. Y aquí recomienda el apóstol a la iglesia de los Filipenses que hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Y luego dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. O sea que el practicar la murmuración, el estar en contiendas, nos hace todavía objeto de reprensión. Y solo se reprende lo que no está en orden. Solo se reprende lo que no está encauzado en el camino correcto.
Entonces, tener un espíritu de murmuración y de contienda, según la palabra, es una desviación que nos está llevando a un rumbo contrario al que Cristo trazó delante de nosotros por medio del Evangelio. Pero dice que si estamos al margen, si no practicamos la murmuración y la contienda, vamos a ser hijos de Dios sin mancha. O sea que si yo todavía soy contencioso, si todavía soy murmurador, mi alma está manchada, estoy contaminado, no voy en el camino correcto, soy objeto de la reprensión divina. Y dicho sea de paso, Dios reprende de muchas formas y de muchas maneras. Y qué bendición que el Señor nos reprenda. Porque decía el fundador de nuestra misión, y a mí eso me quedó grabado en el espíritu y en el corazón. Él decía, si no nos corrige Dios, que es nuestro Padre, vamos a resultar siendo corregidos por el diablo. ¿Y quién quiere eso? Tenemos Padre, ¿verdad? A nuestro bendito Señor. Y dice que el Señor, que es buen Padre, ¿cuántos están de acuerdo conmigo que Él es un buen Padre? Dice que al hijo que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota al que toma por hijo. Por eso cuando sentimos que viene disciplina, no es para quejarnos, no es para renegar, no es para preguntarse ¿y por qué me está pasando a mí esto? Cuando viene disciplina, hay que levantar los brazos al cielo y decirle gracias, Padre, porque me amas, porque soy objeto de tu amor, porque soy objeto de tu misericordia, y si me estás corrigiendo, lo estás haciendo para mi bien. Aleluya. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Tenemos que darle gracias al Señor por la corrección que viene a nuestra vida. Porque lo que no se corrige, mucho oído, lo que no se corrige se queda en imperfección. Y el Señor no viene por una iglesia imperfecta. Él viene por una iglesia madura, que no tenga mancha, que no tenga contaminación, que sea perfecta. Y lo único que puede lograr ese estatus es la disciplina de Dios. Por eso les estoy mostrando que el practicar murmuración y el estar en contiendas nos hace reprensibles y nos muestra que tenemos mancha en el alma. Dice que seamos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual dice, resplandecéis. Esto me gustó mucho, como luminares en el mundo. La iglesia del principio propugnó a voz en cuello esta verdad, porque Jesús dijo, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Pero como el Señor ya fue exaltado y está sentado a la diestra del Padre, Él dejó la encomienda divina y dijo, cuando me vaya, ustedes van a ser la luz del mundo. Y los primeros discípulos pregonaron esa verdad. Somos la luz del mundo, somos la luz del mundo. Al punto que aquel emperador loco, Nerón, creo que fue él, ¿verdad? Cuando escuchó que eran la luz del mundo, capturó a varios cristianos, los colgó en unos postes, les echó brea y les prendió fuego. Vaya, pues para que alumbren. Mire hasta qué punto sufrió la iglesia del principio. Persecución, batalla, por propugnar la verdad de que ellos eran la luz del mundo. Ahora nosotros somos la luz del mundo y tenemos que tener una luz que disipe las tinieblas. No una luz eclipsada, hermanitos amados. Nuestra luz tiene que brillar en medio del mundo. ¿Cómo vamos a lograrlo? Solamente pasando por ese bendito proceso de transformación que provoca el verdadero evangelio. Yo he repetido esta frase muchas veces. Yo espero que todos la hayamos asimilado juntos. Si el evangelio no nos transforma, definitivamente no es el evangelio de Jesús. ¿Escuchó eso? Si después de 10 o 15 años yo sigo siendo la misma persona, no estoy en el camino correcto, no es el evangelio de Cristo, porque este evangelio que el Señor reveló, este evangelio provoca cambios en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de vivir. Así como Pablo fue transformado, muchos hombres que la palabra nos muestra
recibieron la nueva vida, porque recibieron la verdad de Dios. Eran detractores del evangelio, pero vinieron a los pies de Cristo y se convirtieron en siervos del Dios Altísimo. Aleluya, ¿verdad? Qué bendita obra la del evangelio. Muchos de nosotros éramos enemigos del evangelio. De repente a usted también lo enviaban sus padres con piedras para lanzarle piedras a los templos cristianos, ¿verdad? Pero el Señor nos cambió. El Señor nos ha convertido en nuevas personas. Y ahora, hermanos, tenemos la luz de Cristo. Esa luz se lleva en el Espíritu. Esa luz no se ve con ojos naturales, aunque en algún momento se puede percibir el cambio de vida. Yo estoy seguro, hermano, que a usted lo han sorprendido en alguna ocasión, que va a un lugar público o qué sé yo, ahora que hay tanta burocracia para todos los trámites, ¿verdad? Y de repente se acerca y la persona le dice, usted tiene algo especial. Yo no lo conozco, dice, ¿verdad? Pero hay algo en usted que hace sentirse cómodo. Es la presencia de Cristo. Es la gloria de Dios. Porque, hermano, le cuento que nosotros somos portadores de la gloria del Señor. Esa misma gloria que fue puesta en Cristo, el Padre, por medio del Espíritu Santo, también la ha puesto en nosotros para que hoy mostremos al mundo que tenemos la luz de Cristo Jesús brillando en nuestro corazón. Alabado sea su santo nombre. Ahora, el tener ese estatus comporta aspectos de responsabilidad. Ser luminares en el mundo implica que tenemos que tributarle la gloria a Dios con todo. ¿Con qué tenemos que darle la gloria al Señor? Con todo. Dice la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 12 y versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Escuche eso. Amarle, interprétese, a Dios. Amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Pero notemos, hermanos, el requerimiento tan fuerte que contiene este versículo, porque dice que Dios exige para sí un amor completo, un amor total. Él no quiere un amor fraccionado. Él quiere que le demos todo nuestro amor a Él, que Él sea nuestra prioridad. Lástima que hoy por hoy, bajo conveniencia personal, muchos han malinterpretado la palabra o se han hecho como que no la interpretan bien para poner atenuantes. Y la palabra es categórica. Dios exige que se le ame con todo el corazón, con todo el entendimiento. Él desea ser Señor de nuestra vida. Señor es uno a quien se le obedece, y es curioso que la palabra griega que le da sentido a la expresión Señor habla de un amo a quien se le obedece totalmente. La única palabra que es análoga a la palabra kurios, que es la palabra griega que se tradujo Señor, es la palabra déspotes. De ahí viene el término castellano déspota. Y un déspota en nuestra forma de pensar o nuestra idiosincrasia es uno que toma la autoridad a su sabor y antojo. Pero en el griego es uno a quien se le obedece absolutamente, a quien no se le reclama nada, a quien no se le pregunta, simplemente se le obedece porque hay que obedecerlo. ¿Por qué esas dos palabras? Porque el Señor dejó claro desde el principio del Evangelio que Él quiere establecer señorío. Cuando vino,
El Señor se encontró a un pueblo anárquico, se encontró a un pueblo perdido. Por eso es que el Señor dijo que las aves tenían su nido y que las zorras tenían su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. No está diciendo el versículo en sí que el Señor era pobre, que es lo que todos toman, ¿verdad? Pero el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza, pobrecito. No. El contexto anterior y el posterior muestra que Él está hablando de su señorío, porque dijo, las aves tienen dónde ejercer señorío, las zorras también tienen una guarida donde son autoridad, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde colocar su cabeza de autoridad, porque no había sido aún reconocido. Ahora el Señor pide en esta proyección del Evangelio que lo obedezcamos, hermanos. Y es interesante que esa es la primera demanda para que podamos ser luz. Por eso, hermanitos amados, el tomar el señorío de Cristo tiene un orden descendente. De ahí surge el aspecto de autoridad y de sujeción. La persona que se sujeta a Cristo reconoce autoridades. Aquel que no reconoce y que le valen las autoridades de la tierra, ese no tiene el señorío de Cristo. Como una persona que recuerdo que decía, a mí lo que el pastor dice me sale sobrando. Qué sujeción, ¿verdad? Pero ahí estaban orando, sí, Señor, por favor. Dios no escucha, hermano, a personas que son desobedientes, ¿verdad? Él quiere ejercer señorío y que nosotros tengamos un espíritu que reconozca a Dios. Para reconocerlo primero hay que amarlo. ¿Con qué? Con todo el corazón, con todo el entendimiento, que nuestra forma de pensar nos lleve a Cristo, que apuntale a Cristo. Hace unos días platicaba con un hermano de acá de la congregación acerca de la palabra amartia, que es la que le da origen al término pecado. Y lo que significa pecado es errar el blanco. No quiere decir que para pecar hay que irse a meter a una cantina, hay que irse a meter a un bar, caer en inmoralidad sexual, aunque cómo no, eso también es pecado. Pero básica y esencialmente, cuando apartamos nuestra mirada del blanco, cuando lo que hacemos ya no apunta a Cristo, ya estamos en pecado. Asústese con eso. Si lo que yo hago ya no apunta a Cristo, yo ya estoy en pecado. Ahora, ¿qué hacer entonces para las actividades cotidianas? Invitar a Cristo para que Él forme parte de todo lo que hacemos. De ahí la oración de la mañana. Señor, encomiendo mi vida en tus manos de amor y de misericordia. Aquí está mi vida, Señor, para que tú la tomes, para que hagas conmigo lo que te plazca. Señor, guíame por medio de tu Espíritu Santo. Yo quiero ser agradable en todo. Porque, hermanos, nos podemos divorciar de ese principio. El Señor habla de un personaje que le fue bien en la vida y que dijo, tengo los graneros llenos, ya no hay dónde meter tanta riqueza. Ahora voy a construir otros graneros para llenarlos también. Y el Señor le dice, necio, han venido a pedir tu alma. El fulano ese estaba tan embelesado en su actividad sin Dios que no pudo darse cuenta que estaba llegando al borde de la muerte. Mire cómo se puede pasar una vida, hermano, enajenada de Dios, sin Dios. Estaba pensando anoche, leyendo la palabra que le estoy compartiendo, pero venía a mi mente algunos pensamientos. A mi esposa le compartía cómo los métodos que se utilizan hoy están prescritos en la Biblia. Ya ve que en esta pandemia que estamos viviendo tan dura, que ha traído tanta crisis económica y social, se han tomado medidas, y es curioso que la Biblia contiene medidas así. La palabra enseña que Dios ordenó que cuando entraran al lugar santo, los sacerdotes tenían que pasar por el lavacro y lavarse las manos para que entraran descontaminados.
También en el caso de la lepra, Dios ordenó que el sumo sacerdote tenía que evaluar la lepra y si miraba que estaba la piel blanca, había que enviar a ese fulano por 7 días a su casa, aislado. Después regresaba y volvían a evaluarlo. Si no había avanzado la mancha, 7 días más. Y después de 15 días de aislamiento, el sumo sacerdote lo declaraba sano. Es increíble, hermano, que hasta habla la Biblia de que había que cubrirse la nariz y la boca. Y la ordenanza del Señor es que el que era considerado impuro tenía que pasar solo y aislado de los demás. Si eso no es nuevo, la Biblia contiene respuesta para todas las interrogantes de la Biblia. Entonces algo bueno habrá en medio de todo esto, ¿verdad? Porque la palabra lo registra como una prescripción divina, como una prescripción dada por Dios. Bueno, pero ¿por qué sale esto? Que a veces a mí se me va la onda con eso, ¿verdad? Porque estaba pensando, y mire, cuando Dios pensó en la creación de los seres del agua, cuando creó los peces, los puso en el agua. ¿Qué ocurre si toma usted a un pez y lo saca del agua? ¿Qué pasa? Se le comienza a ir la vida. El Señor pensó en la creación vegetal y colocó los árboles. ¿Y los puso en dónde? En la tierra. ¿Qué pasa si usted desarraiga un árbol? Se muere. Y después pensó, o antes pensó en el hombre, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que cuando estaba ya preparado el muñeco de barro, el Señor insufló, o sea, le sopló aliento de vida. Los peces entonces dependen del agua, la vegetación depende de la tierra y el hombre depende de Dios. Si usted y yo nos apartamos de Dios, nos morimos, hermano, porque Él es nuestra razón de existir. ¿Pero por qué digo esto? Porque este fulano que el Señor refirió estaba tan ensimismado en sus cosas que se olvidó de su naturaleza y de su esencia. Y el Señor le llama necio. Le dice, estás pensando, tienes afanes y no te has dado cuenta que han venido a pedir tu alma, para mostrar el Señor la necesidad que tenemos de estar apegados a Él para entonces ser verdadera luz en el mundo. Iglesia amada, hoy más que nunca nuestra luz tiene que brillar. Que todos sepan que tenemos a Cristo en el corazón. Seamos muy prudentes, seamos cuidadosos, pero tengamos bien claro que el soberano dueño de nuestra vida es aquel que está sentado a la diestra del Padre. Aleluya, démosle gloria al Señor, los que creemos esa verdad. Gloria a Dios. El Señor entonces no quiere que en nuestra nueva vida, porque tenemos nueva vida, continuemos haciendo las mismas cosas, sino que seamos transformados hasta en nuestra forma de pensar. El Señor está buscando a los que han alcanzado el clímax de la perfección. ¿Y cuál es el clímax de la perfección? El espíritu adorativo. Por eso dice que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando personas que lo aman con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Porque lo que manifiesta el amor a Dios es el espíritu adorativo. Por eso, mire, hermano, y perdone si tal vez la explicación alude a alguien, pero en el tiempo de adoración tenemos que meternos con Dios. Porque a veces yo observo al pueblo, comienzo a observar el tiempo de oración, hay pueblo bien metido, otros abostezando, otros masticando chicle, otros hablándole a los niños. Les vale la adoración. Y eso es un indicativo, con todo respeto, que no conocen a Dios. Porque cuando uno conoce a Dios y uno sabe que está en su presencia, hay temor reverencial, hermanos.
sabemos dónde estamos parados, sabemos lo que tenemos que hacer, que es darle la honra y la gloria que el Señor merece. Él es digno de ser alabado en grande manera. Y esa es la forma como nosotros vamos a recibir la luz divina, porque lo que invita a Dios para que me impregne de su luz es mi adoración. ¿Qué cree usted que hacía Moisés cuando subía al monte Sinaí? Y cuando bajaba, dice que tenía que velarse el rostro, porque el rostro estaba resplandeciente. ¿Qué cree usted que hacía Moisés? Adorarlo. Todo judío sabe, es enseñado desde temprana edad a adorar a Dios. Y él fue enseñado a darle la gloria al Señor. Y cuando subía al monte para encontrarse con Dios, él lo que hacía era adorarlo. Y se notaba la comunión que tenía. No era comunión que había que anunciar. No, todos se daban cuenta que cuando Moisés descendía, su rostro venía bañado de la gloria de Dios. Pero si al salir de un momento de comunión no estamos bañados de la gloria de Dios, si estamos bañados de sueño, si estamos bañados de cansancio, si estamos bañados de indiferencia, yo no sé en la presencia de quién estuvimos, pero le aseguro que no fue en la presencia de Dios. El verdadero adorador busca el momento. No busca al Señor la mitad de su ser, sino que le busca con todo, con todo. El tiempo adorativo es el tiempo que le pertenece a Dios. Por favor, tomemos eso, hermanos, como una enseñanza. Grábese en el corazón que cuando usted viene a buscar a Dios de 9 a 11 de la mañana, son 2 horas que le pertenecen a Dios, que son para Él, son exclusivas. Es, en cierta manera, nuestro diezmo al Señor. Que el diezmo en nuestro tiempo tenía que ser 2 horas 40 minutos para Dios, exclusivamente para Él. Como cuando el judío va y medita en la Torá, que se aparta de todo, se aísla. En el tiempo antiguo se iban a meter debajo de una palmera y comenzaban a inquirir, a leer, a leer. Era su tiempo exclusivo y sabían que no podían interrumpir a esa persona porque estaba en comunión con Dios. Amén. Eso tenemos que aprenderlo, hermanos. Que este es el tiempo que le pertenece a nuestro Dios y debemos dárselo totalmente, no fraccionado, sino darle a Dios todo, porque lo que Él pide, lo que Él demanda de nosotros, para que seamos impregnados de su luz admirable, es que le sirvamos, que le adoremos con todo nuestro ser. Y que todo vuestro ser, dice 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo sean guardados, ¿cómo? Irreprensibles para la venida del Señor. Pero mire cómo es la bendita palabra que hoy nos está enseñando, que cuando murmuramos, que cuando peleamos, dice que somos todavía reprensibles, porque estamos manchados. Lo mejor es no murmurar, y hacer todo con alegría, hacer todo con regocijo, sobre todo cuando es para el Señor, porque Él quiere todo de nosotros. Dios busca que todo nuestro ser se encuentre listo para estar delante de su presencia. Dios busca que estemos preparados para su venida y que seamos hallados en perfección integral, es decir, espíritu, alma y cuerpo, guardados en estado de irreprensibilidad. Pero oiga eso, guardados en estado de irreprensibilidad. Yo soy irreprensible cuando no murmuro, cuando no estoy en peleas, cuando no estoy en contiendas, por decirle algo, porque hay tantas cosas que uno tiene que evitar para alcanzar ese estado de irreprensibilidad. Y la palabra enseña que para la venida del Señor, la iglesia tiene que estar en eso, con un ser totalmente rendido a los pies de Cristo, ser obedientes al Señor, es otro de los requerimientos. La obediencia, les dije el domingo pasado, es la llave que nos accesa a las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. La Biblia a mí me sorprende.
Y cada vez que la leo, me doy cuenta de ese cúmulo de bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero tenemos que abrir esa bodega de bendición por medio de la obediencia. Porque, hermanitos amados, la obediencia es el elemento que agrada, que complace el corazón de Dios. Los salmos muestran, perdone la expresión, que Dios se hartó de los sacrificios. Ya no quería más holocaustos. Ya estaba aburrido Dios. Y vino David, que lo conocía tanto en la intimidad, y se dio cuenta y le dijo: ay, Señor, ya vi que los holocaustos y ofrendas ya no te gustan. Ya estás aburrido de eso. Lo que estás buscando es un corazón obediente. Así es que yo te voy a dar obediencia. Y dice que David fue conforme al corazón de Dios. Cuando obedecemos a Dios, lo agradamos, hermano. Por eso el Señor espera obediencia. Lea conmigo, por favor, Romanos 16, 19, para ir finalizando. Oiga lo que dice el apóstol Pablo de la obediencia de los cristianos de la iglesia en Roma. Porque vuestra obediencia ha venido a ser, ¿qué dice? ¿Está conmigo ahí? Romanos 16, 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria, ¿a quiénes? A todos. Así que me gozo de vosotros, dice Pablo. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Vuestra obediencia ha venido a ser notoria. Me gusta mucho eso. Vamos a ver la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. La palabra de Dios para todos dice: todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso me alegra y espero que sean sabios para hacer el bien e inocentes en cuanto al mal. Todos los creyentes saben que ustedes son obedientes. Eso pide Dios. Porque cuando hay anarquía, ese espíritu no proviene del Padre. Dios está buscando una iglesia obediente, agradable. ¿Cuántos queremos agradar al Señor? Cuando entramos a esto, hermanitos amados, la obediencia a Dios es recompensada, sabiendo que Dios hace todas las cosas perfectas y que Él da una buena medida a quienes han decidido obedecer al Señor y su palabra por sobre todas las cosas. Pongamos a prueba a Dios en esto. Seamos obedientes. Obedientes en el sentido total. Obedientes a Dios. Obedientes a nuestros pastores. Porque hay gente que se separa del pastorado, ¿verdad? Yo obedezco al pastor cuando se me da la gana. Ay, Dios, a ver dónde terminas entonces. Hundido. Y cuando estés enterrado, yo con gusto te voy a sacar. Porque esa es mi función. Pero no juguemos con eso, hermanos. La autoridad se respeta. Yo soy recalcitrante para decirlo. Igual se lo podría decir en la oficina a 1 metro de distancia, porque es una verdad de la Biblia que tiene que vivirse. Cuando obedecemos a Dios, obedecemos a nuestros pastores, obedecemos a los coordinadores, porque a veces la gente adopta autoridades, hermano, afectivas. Yo, por ejemplo, tengo muchos pastores que me quieren, pero sé quién es mi tata espiritual. Muchos me quieren a mí, me aprecian, pero sé quién es mi padre espiritual, sé a quién me tengo que sujetar, sé a quién tengo que obedecer, porque yo sí tengo claro quién es mi pastor. Pero a veces la iglesia divaga en eso, hermanos, y es una mala enseñanza que los expone, porque hay que tener identidad ministerial. Si usted obedece a Dios, obedece a sus pastores, obedece a sus coordinadores, porque esa es la línea de autoridad descendente. Jesús fue agradable al Padre porque obedeció en todo. ¿En qué obedeció Jesús? Diga: igual que yo.
Sí, dígalo por fe. Esa es la idea, que seamos obedientes en todo, para que entonces, hermano, la luz de Cristo despunte, que brille y que todos vean que hay luz de Dios todavía en medio de un mundo colapsado por tinieblas. Yo no tengo noticias esperanzadoras en cuanto al destino de la humanidad, porque la Biblia me grita que los tiempos cada vez van a ser peores. Grábese eso en la mente. Los tiempos cada vez van a ser peores. Por eso bien dice Isaías 57, que los justos mueren y nadie piensa en ello. Los piadosos se van y no hay ni siquiera uno que entienda que de delante de la tribulación el tal ha sido quitado. En otras palabras, dichosos los que ya partieron, porque no les va a tocar vivir, hermano, este mundo agitado que nos está tocando vivir. Pero si vivimos en obediencia, si decidimos obedecer a Dios en todo, nuestra luz va a brillar, nuestra luz va a resplandecer y esa luz va a disipar las tinieblas, por lo menos en nuestra vida, porque no le prometo que la luz va a cambiar todo el mundo. No, la Biblia dice que no. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Punto. Eso dice la Biblia. Pero nosotros procuremos brillar en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, que por lo menos ahí sepan que usted es luz. Bienaventurados aquellos cristianos que cuando llegan al trabajo donde está lleno de borrachos dicen, y ahí mucha, guarden la botella porque vino aquel, y aquel es cristiano. Él no comparte esto. Bienaventurado. Ahora si usted es de los que se echa el trago con ellos, bueno, mejor finalicemos ahí. ¿Sí? Concluyamos.